Buenos días, mi nombre es Juliana González, yo soy residente de medicina interna y el Ateneo del día de hoy es de una mujer con lesiones en piel y disnea. En la identificación entonces tenemos una mujer que tiene 56 años, que está casada, es residente en Yondó y se encontraba de visita en Medellín. Ella, su primera consulta fue el 14 de junio de este año a la IPS, pues como a la institución de urgencias de su EPS, y ella consultó por edema bipalpebral y unas lesiones aisladas en la piel que describían como eritematosas y descamativas. En ese ingreso, pues eso es un servicio de urgencia solamente, es valorada por medicina general y sospechan una falla cardíaca por una radiografía que ya les voy a mostrar. Entonces solicitan valoración por medicina interna quienes consideran que es una reacción alérgica local o de autoinmunidad o vasculitis que puede estudiarse de forma ambulatoria. Estos son los paraclínicos que le hicieron en esa institución, tenía un hemograma normal, realmente lo único llamativo era la AST y la LT, que ambas estaban elevadas. Y esta es la radiografía de tórax con la cual el médico general consideró que tenía obliteración de los ángulos costofrénicos y que entonces probablemente tenía derrame pleural secundaria a una falla cardíaca porque le consideró que tenía cardiomiopatía. La paciente entonces fue dada de alta después de esta primera evaluación, pero ella el 21, o sea, a los pocos días, consulta nuevamente al mismo servicio de urgencias y ahora, además de las lesiones en la piel, manifestaba disnea súbita, taquicardia y dolor torácico, que no está pues como descrito en la historia como cómo era el dolor torácico. Ella ingresa a esta oportunidad con una saturación de oxígeno de 85%, un dímero de elevado que ya les voy a mostrar, y entonces revalorada nuevamente por medicina interna. Medicina interna sospecha un TEP, solicita angiotac, oxígeno, le inicia la anticoagulación y hospitaliza por medicina interna. En este servicio de urgencias no hay hospitalización. Entonces, en este tiempo, desde el 23 hasta que ingresa al servicio de hospitalización, realmente no hay historia clínica, no sabemos qué pasó con la paciente, si todo eso se demoró el trámite administrativo para hospitalizar, pero no hay historia de esta época. Solo tenemos entonces los paraclínicos de ingreso desde segundo ingreso, que pues resalta normal solamente un dímero D positivo en 1450 y el resto de los exámenes, como pueden ver, realmente se encontraban dentro de límites normales. En esta oportunidad, como el internista consideró que probablemente tenía un TEP, entonces le solicitan un angiotac. Yo les voy a mostrar, es la ventana pues como de pulmón. Realmente tiene unas muy escasas, como vidrio esmerilado, pero muy escaso. Sobre todo y engrosamiento como en el hemitórax derecho basal, pero digamos que no tiene otros hallazgos. La lectura del radiólogo dice que no tiene TEP, que tiene una cardiopatía dilatada, que tiene hipertensión precapilar, un engrosamiento de la pleura basal posterior y lateral del hemitórax derecho y un diminuto nódulo único aislado en el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Entonces, esto es lo único que tenemos, digamos, desde ingreso a urgencias, que fue como hasta el 23 había visto la clínica, y entre el 23 y el próximo ingreso a hospitalización no sabemos qué pasa, pero el 30 ingresa directamente a un servicio de hospitalización y vuelven a hacer pues como todo el ingreso. En esta oportunidad reporta entonces 3 semanas de edema facial persistente que es poco sintomático. Luego inició con lesiones en codos, en glúteos, en el dorso de las manos, en los muslos con evolución a úlceras. Luego desarrolló aftas dolorosas en la boca y finalmente manifestó disnea de una semana de evolución. Le reinterrogan pues y niega eventos previos, niega relación con medicamentos, niega alimentos nuevos, manejos tópicos o naturistas, entre otros. Y a la revisión por sistemas manifiesta que ha tenido fiebre subjetiva, tos ocasional pero sin expectoración y sin hemoptisis, ha tenido odinofagia, no claramente reporta disfagia, niega disfonía, ha tenido dolor torácico con palpitaciones, no edema, no disnea paroxística nocturna, no ortopnea, no contacto con pues personas con síntomas respiratorios o con COVID conocido, niega fenómeno de Raynaud y niega síntomas gastrointestinales y urinarios. Dentro de los antecedentes realmente tenemos un antecedente de hipertensión arterial y una sospecha de una falla cardíaca, por esto no es como confirmado, tiene antecedente de tubectomía, alérgicos y toxicológicos negativos y la vacunación resalta que era incompleta, no se vacunó nunca para el coronavirus. Realmente desconocemos qué medicamentos utilizaba ambulatoriamente. Al examen físico, entonces al ingreso, reportan una presión arterial de 130/88 con una frecuencia cardíaca de 110 y una saturación de oxígeno de 90%, ya tenía el oxígeno con una FIO2 del 28 y se encontraba afebril. Digamos que en cabeza y cuello no reportan anormalidades. En cardiopulmonar lo único que dicen es que tienen algunos roncos en las bases
El abdomen es normal, ponen que no tiene artritis, no tiene edemas y tiene pulsos distales normales. Y en cuanto a lo neurológico, reportan al ingreso que no tiene aparente compromiso sensitivo ni compromiso motor, así textual. En el examen pues de la piel, entonces vemos los siguientes hallazgos. En las palmas de las manos tenía algunas lesiones como papulares que eran hiperqueratósicas, que eran sobre todo de localización en las interfalángicas proximales y distales, y aquí pues es un acercamiento de una de las lesiones en las que pueden ver que tiene una pápula pues que es muy hiperqueratósica. Además, pues la paciente tenía como una serodermia importante. En el dorso de las manos se observa esta lesión que está ulcerada y en la otra mano también una lesión más pequeña ulcerada, ambas en las metacarpofalángicas en región dorsal. En los glúteos y muslos se observan varias lesiones que se ven como han ido evolucionando en el tiempo, algunas como más cicatrizadas y otras todavía ulceradas, que eran en ambas piernas, como pueden ver pues en las imágenes. Y esta era, digamos, la primera manifestación por la que la paciente consultó, que era realmente el edema facial, que realmente era más periorbitario, y aunque tal vez no sea fácil de ver, pues la paciente tiene algo de eritema bipalpebral. Los paraclínicos al ingreso a la hospitalización son los siguientes. Como vemos, se puede resaltar que tenía una ST y una LT elevadas, la fosfatasa y la GGT también estaban elevadas, una CPK de 185, una LDH 485, y una albúmina que ya la teníamos pues como en el límite pues inferior, ahora estaban 2.3. En los gases, una hipoxemia con una P2 de 46, pero también tenía algo de elevación de la CO2 en 43.9, un bicarbonato de 28 y esto era pues con, sin oxígeno. Una ferritina de 4.357, unos tiempos normales, un hemograma que en esta ocasión resalta una linfopenia y una leve elevación de los reactantes de fase aguda, tanto de la BCG como de la PCR. Le habían solicitado al ingreso pues estudios de ANA y ENA. Los ANA son negativos, los ENA en general negativos, el SM pues dio dudoso, y vemos que le hicieron un perfil pues como de infecciones, hepatitis A, hepatitis B, C, perdón, VIH y BDR, los cuales fueron negativos. Entonces, con esta historia, pues hasta el momento, le preguntamos al internista, al doctor Roberto, cómo haría el enfoque de la disnea en esta paciente. Bueno, buenas tardes. De entrada, Juli, pues al tomar este caso, uno evidencia a un paciente adulto que ya de entrada tiene un antecedente de base, que es una hipertensión y un rótulo de algunos síntomas que no habían quedado claros cardiovasculares. Lo que sí es evidente es que este paciente tenía un compromiso en piel, una semiología que orientaba a algún grado de compromiso vasculopático en las extremidades y no destaca una pérdida muy dramática de la fuerza, pero semiológicamente pues el espectro clínico va muy relacionado a una dermatomiositis, quizá hipomiopática. De golpe, entonces, cuando uno se enfrenta a este caso clínico y tiene un paciente que semiológicamente exhibe una dermatomiositis y hay disnea, síntomas pulmonares, con un TAC reciente que no evidenciaba muchos cambios pues dramáticos del parénquima, y ahora la paciente pues sí tiene mayor síntoma, requerimiento de oxígeno, una auscultación francamente anormal. De entrada hay tres situaciones que uno como clínico tiene que considerar. Sí, además tiene alteración del intercambio gaseoso. Es evidente que esta paciente ya tiene hipercapnia y tiene hipoxemia pues en la gasimetría basal, tiene una hipertensión CO2 en 42, pues que eso aquí ya en Medellín ya es mucho. Entonces, los tres escenarios para uno pensar en este caso, casi que en ese podium están la enfermedad pulmonar intersticial, el compromiso por broncoaspiración y la hipoventilación alveolar. Un cuarto punto sería considerar que esta paciente, como son pacientes adultos, los que tienen dermatomiositis, que no tenga sumado una de las comorbilidades como la falla cardíaca en un paciente pues que tiene cardiopatía, que pueda tener cardiopatía hipertensiva. Pero el podium se lo lleva el compromiso intersticial, el compromiso por broncoaspiración y la hipoventilación alveolar, que no son excluyentes en los casos que nosotros vemos, porque nosotros con frecuencia vemos pacientes que obviamente por la debilidad de los músculos deglutorios y por la debilidad diafragmática hacen hipoventilación alveolar y se favorece el fenómeno de broncoaspiración y ya tienen el compromiso intersticial per se de la historia natural del fenotipo pues al que uno se enfrenta de dermatomiositis. Hay otras situaciones que son más raras y con poca frecuencia vemos y están descritas más en la literatura, sí, que el paciente tenga una hipertensión pulmonar
arterial pulmonar asociada pues al fenómeno de dermatomiositis, que es muy raro, lo mismo que el compromiso miocárdico puro en pacientes con dermatomiositis por compromiso de músculo cardíaco, y otras que son eventuales y son descritas en series o en reportes de caso, como el neumomediastino o el neumotórax, pues mediado por algunas rupturas de bulitas o de trauma alveolar en estos pacientes. Pensaría entonces que para hacer el escenario del diagnóstico diferencial de este caso, como pueden coexistir, la primera herramienta, depende de la estabilidad, va a ser tomar tempranamente una tomografía, pero esta vez intentar hacerla si el paciente lo permite, que en este momento pues, en el primer examen físico ve uno que está con FIO 228 y no tiene tanto una tomografía de alta resolución, con el pro de evaluar ese intersticio, intentar, si el paciente está hospitalizado, hacer unas pruebas de función pulmonar, sobre todo pues porque ahí no hay una situación crítica, y obviamente de golpe con este caso, como tiene unos síntomas cardíacos que están registrados en la historia clínica, hacer un péptido natriurético y hacer una ecocardiografía para orientar el caso pues en el espectro del diagnóstico diferencial, sabiendo que estamos frente a un escenario que puede ser multicausal y que ya claramente tiene una dermatomiositis en semiología con algunos fenómenos vasculopáticos que van a sugerir algunos de los fenotipos de dermatomiositis que conocemos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Dentro de lo que le pidieron entonces, o dentro de la evolución que tuvo, ella el 30 pues se desaturó empíricamente, el internista pues encargado consideró iniciarle en ampicilina sulbactam por la sospecha de que tuviera una neumonía. Y como usted dice, entonces en esta oportunidad le repitieron nuevamente la tomografía de tórax. Y desde los ápices se puede ver pues que hay un poco de cosas que no se veían previamente, y se empiezan a ver en el parénquima más opacidades como en vidrio esmerilado, que son pequeñas, pero son significativas con respecto a la tomografía que tenía previamente, y como engrosamiento intersticial. Viendo pues sobre todo el compromiso como en el hemitórax derecho, sobre todo en la base. Y en esta ocasión, que este es un TACAR, el radiólogo lo lee como engrosamiento lineal del intersticio interlobulillar en la base de los hemitórax, la língula y el lóbulo medio, con discretas opacidades en vidrio esmerilado, con cambios por enfisema centrilobulillar, y el nódulo que ya nos habían reportado previamente, pues que realmente era muy pequeño, era menor de 4 milímetros. Dentro de otras imágenes que le realizaron al enfoque, teniendo en cuenta la elevación del perfil hepático, entonces le realizaron una eco en donde veían un hígado de contornos lobulados con incipiente aumento de su ecogenicidad, con un eje de 13 centímetros sin lesiones, y una vesícula biliar que tampoco tenía pues como lesiones. Y la ecocardio que le hicieron al ingreso reportó un ventrículo izquierdo con remodelado concéntrico, con una FEBI del 56%, con una aurícula izquierda y una aurícula derecha normales, un ventrículo derecho normal y una velocidad de regurgitación de 195 para una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Como ella manifestó inicialmente pues como una odinofagia versus disfagia que no era muy clara, entonces le hicieron una endoscopia digestiva, la cual reportó una candidiasis esofágica leve y una antritis mínima. En la evolución entonces de la paciente, ella después del 30 siguió, digamos, con la saturación estable, pero el 5 empezó a presentar fiebre, es valorada además por fonoaudiología por la sospecha de disfagia o dinofagia, y considera que tiene una disfagia esofágica moderada. El internista Calco considera entonces que no está respondiendo al antibiótico y que ya tiene evidencia, digamos, por imágenes como de unos cambios, entonces considera iniciarle piptazo, y le repiten nuevamente una tomografía a esta paciente. Y como vemos, ya tiene mucho más compromiso desde los ápices, tiene más compromiso subpleural con vidrio esmerilado. Tiene un compromiso, digamos, más parchado, más difuso, pero que también viene pues en aumento con respecto a las dos tomografías previas que ya habíamos visualizado. E incluso pues si vemos esta base ya se ve como con tendencia a consolidar. Entonces la lectura del radiólogo fue que tenía una dilatación del tronco de la arteria pulmonar con 29 milímetros de diámetro
y de localización subpleural periférica con vidrio esmerilado asociado con incipiente consolidación parenquimatosa pulmonar bilateral. Descartar patrón de neumonía criptogénica en organización, sugerimos seguimiento tomográfico. Entonces, con esta información que tenemos, le preguntamos al doctor Gustavo, el neumólogo, cómo es el enfoque y diagnóstico diferencial del patrón de neumonía en organización. Buenas tardes, ¿me escuchas ahí, público? Listo. Sí, profe, perfecto. Bueno, vea, lo primero es hablar como de qué es neumonía en organización. Eso es un patrón histológico que corresponde al llenamiento de las luces alveolares o bronquiales por pólipos de tejido fibroblástico. Ahí les estoy mostrando dos imágenes, la de la izquierda, donde está señalado con la flecha amarilla, serían esos pólipos fibroblásticos. Incluso uno de esos pólipos está atravesando a través del poro de Kohn, que es donde están los triángulos negritos, a otra luz alveolar adyacente. Y ahí digamos que habría neumonía en organización porque se están llenando los alveolos de ese material fibroblástico. Y a la derecha es un bronquiolo y donde está la flecha amarillita es ese pólipo fibroblástico llenando las luces bronquiales. Por eso lo llamaban antes neumonía en organización con bronquiolitis, pero digamos que ya se abandonó el término bronquiolitis y ya genéricamente se llama neumonía en organización. Entonces, como eso es un patrón histológico, es un patrón que se presenta cuando usted tiene cualquier tipo de injuria en el pulmón, cualquier noxa pulmonar. En el proceso reparativo de esa noxa, el pulmón hace estos pólipos fibroblásticos. Entonces, hay que distinguir la neumonía en organización criptogénica de la neumonía en organización secundaria a alguna causa subyacente. La inmensa mayoría de las neumonías en organización son secundarias a algo. Pásame la siguiente, Juli, por favor. Entonces, cuando uno tiene, como les decía, es un patrón histológico. Ese patrón histológico va a tener una representación en la radiología. El patrón más típico es el que está en la esquina superior izquierda, donde dice consolidación parenquimatosa. O sea, lo vamos a ver como si fuera una neumonía. Lo que pasa es que siempre pensamos que cuando hay una consolidación, eso es una neumonía infecciosa, pero usted puede tener consolidaciones de otra etiología, puede tener una consolidación por un adenocarcinoma o una consolidación por una neumonía en organización. Ese es el típico, ese es el usual, la consolidación. Pero vean que hay otros patrones que están ahí escritos y digamos que desde el punto de vista de la imagen, al que se le parecía mucho a esta paciente es el que está en la esquina inferior derecha, el patrón perilobular. Recuerden que el caso de esta paciente tenía un vidrio esmerilado de predominio subpleural y tenía ese aspecto como de cuñas, más o menos similar al que les estoy mostrando ahí. Pásame la siguiente. Entonces, cuando tenemos un patrón radiológico, vea que son muchos tipos de patrones radiológicos. El típico es la consolidación, pero hay otras manifestaciones como se las mostré en la anterior diapositiva. Pero para complicar todavía mucho más las cosas, el problema es que, como yo les hablaba, que esto es un patrón reparativo de una noxa pulmonar, hay muchas noxas pulmonares que te van a producir una organización. Hay etiologías infecciosas, debidas a medicamentos, enfermedades del tejido conectivo y todo lo que ustedes ven allí. Entonces, el reto grande cuando usted tiene un patrón radiológico que le recuerde el aspecto de la organización es tratar de establecer cuál es la causa secundaria de esa organización antes de achacarla con una causa idiopática. Y muéstrame la última, por favor. Entonces, de acuerdo al patrón radiológico, van a haber diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, digamos, asentándonos en este caso, este paciente tiene un patrón radiológico de vidrio esmerilado, subpleural, de distribución lobular y sobre todo muy distal, muy subpleural, como ya les mencionaba. Entonces, quizás ese patrón perilobular fue lo que le hizo pensar al radiólogo de comprometerse con ese diagnóstico de que era un patrón de posible neumonía en la organización. Y de acuerdo al patrón radiológico, pues vienen los diagnósticos diferenciales que están mencionados aquí. No sé si una pregunta, Julio, o algo más que quiera que haga.
Muchas gracias, profe. Entonces, en la evolución de la paciente, el 6 requirió Venturi y ella firmó un disentimiento de intubación orotraqueal. En este momento, pues, se estaba considerando una enfermedad intersticial versus COVID y le iniciaron fluconazol por la candidiasis esofágica visualizada, pues, en la endoscopia. El 7 es valorada por reumatología. Ellos encuentran clínicamente debilidad proximal. Él establece pues la sospecha de dermatomiositis, probablemente relacionado con un anticuerpo MDA5 y debido al compromiso pulmonar que, como vemos en las tomografías, ha progresado de una manera rápida, entonces define el inicio de ciclofosfamida, esteroides y rituximab. Entonces, digamos que en resumen, lo que encontró reumatología en esta paciente fue un compromiso cutáneo con eritema en heliotropo, unas pápulas de Gottron ulceradas, un holster ulcerado, unas pápulas palmares, un compromiso muscular dado por elevación de biomarcadores musculares, una electromiografía y velocidades de conducción que fueron normales, pero una cuadriparesia proximal clínica con cefaloparesia y disfagia leves. Y ahí la importancia, pues, como de hacer un examen neurológico juicioso en estos pacientes que puede que no tengan una debilidad muy marcada, pero que probablemente con una evaluación juiciosa se pueda identificar. Y además tenía un compromiso pulmonar dado por zonas de vidrio esmerilado y algunas zonas con tendencia a la consolidación por probable neumonía en organización que, como vimos, sería secundaria pues a una enfermedad reumatológica con disnea y requerimiento de oxígeno suplementario. Y anota pues que tiene tomografías y endoscopias sin evidencia de neoplasia hasta ahora. Entonces, con esto le preguntamos a reumatología cuáles son las características clínicas que permiten diferenciar las miopatías inflamatorias y orientar al autoanticuerpo específico. Y la segunda es cuándo y cómo buscar malignidad en dermatomiositis. Bueno, buenas tardes. Hola, se escucha muy bien. Bueno, dermatomiosis. ¿Sí me escucha? Ok. Sí, se escucha Ahí, que ¿me escucha? Bueno, inicialmente debemos mencionar que las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de enfermedades que se relacionan entre sí por un componente sintomático similar, que es la debilidad muscular progresiva, usualmente proximal, pero que están diferenciadas entre ellas por los componentes fisiopatológicos y el compromiso clínico en otros órganos o las manifestaciones extramusculares, que pueden ser cutáneas, pulmonares, gastrointestinales, incluso cardíacas. Eh, Estas enfermedades han sido clasificadas de forma antigua, por decirlo así, diferentes grupos o en diferentes fenotipos, pero recientemente o relativamente recientemente con el descubrimiento o el hallazgo de los anticuerpos específicos de miopatías, se ha podido aclarar un poco más su fisiopatología y además de eso se ha caracterizado una especie de subclases de miopatías inflamatorias que se relacionan mucho con un cierto grupo pues, de características clínicas, específicamente cutáneas. Entonces, por ejemplo, tenemos las dermatomiositis con anticuerpos anti-MI2, que tienen como el patrón típico o específico de las dermatomiositis, en el cual encontramos el signo de Gottron, encontramos las pápulas de Gottron, el eritema pues palpebral o en heliotropo, y que además de eso tiene un compromiso cutáneo, se relacionan con un pronóstico muy bueno, con una muy buena respuesta al tratamiento y que relativamente asociado al cáncer no se ha asociado con un riesgo incrementado de padecer estas enfermedades. Tienen un hallazgo característico, los dermatomiositis anti-MI2, que pueden anteceder pues, a los anticuerpos, y es la presencia de unas hemorragias en astilla o puntiformes que se encuentran en la región periungular. ¿La puedes pasar, por favor? Otro grupo pues, de dermatomiositis que está relacionado con anticuerpos son los que tienen anticuerpos anti-MDA5. Este grupo pues, de dermatomiositis o esta dermatomiositis se caracteriza porque tienen un compromiso, además tienen usualmente no tanto compromiso muscular, hacen parte del fenotipo de dermatomiositis amiopáticas, en los cuales el compromiso muscular es ausente o es leve o no es tan característico, pero se relaciona con la aparición
predominantemente de lesiones papulares en las palmas, que pueden ser pápulas o en algunos casos pueden ser placas, la presencia de lesiones ulcerosas dolorosas que usualmente están sobre las lesiones como las pápulas de Gudrun o que están en el dorso de las manos, pero también pueden aparecer lesiones ulceradas dolorosas en la cavidad oral y que se relaciona predominantemente con la aparición de enfermedad pulmonar intersticial, con una característica es que son rápidamente progresivas y con un mal pronóstico a corto plazo. Este tipo de anticuerpos tienen un bajo riesgo de asociación, o una baja asociación con el riesgo de neoplasia asociada. Lea la siguiente, por favor. Las dermatomiositis anti-NXP2, que es un anticuerpo que tiene una alta relación o un moderado alto riesgo de padecer neoplasia asociada, se caracteriza porque además de presentar las lesiones cutáneas tienen un compromiso muscular importante y además se relaciona fenotípicamente con la aparición de las calcinosis. La siguiente, por favor. Y las dermatomiositis con anticuerpos anti-TIF1 gamma, que se relacionan con un cuadro típico de dermatomiositis con compromiso cutáneo, es un cuadro muy clásico, pero que están asociados con un alto riesgo de padecer una neoplasia asociada. La siguiente, por favor. Entonces, respecto a estos primeros fenotipos, vemos entonces que estas características clínicas nos pueden eventualmente anticipar el resultado de un anticuerpo específico y nos pueden dar un pronóstico respecto al pronóstico vital y a la respuesta al tratamiento. Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿cuándo y cómo buscar una neoplasia asociada en dermatomiositis? Es importante recalcar que este análisis no debe hacerse basado solamente en el perfil del anticuerpo específico de miositis, sino que además debe analizarse unos factores clínicos, como por ejemplo la edad del paciente, usualmente los pacientes mayores de 45 años, los pacientes de sexo masculino y además que presenten una enfermedad grave, que sea persistente o que padezcan de disfagia. Por otro lado, se considera, por ejemplo, que la presencia de un patrón de enfermedad pulmonar intersticial es un factor protector frente a enfermedades neoplásicas. Cuando se tiene en cuenta el tipo de enfermedad que presenta, cuando se presentan dermatomiositis hay una mayor asociación hacia la presencia de la neoplasia asociada, y cuando hay un fenotipo como el síndrome de sintetasa, hay un menor riesgo pues, de padecer una enfermedad neoplásica asociada. Otros factores que hay que recordar es la presencia de una LDH baja o una CK total baja en presencia de esta enfermedad. Y como lo decía, se deben combinar esos factores de alto, moderado y bajo riesgo. De los factores, como lo vimos en las diapositivas previas, los anticuerpos que están más relacionados con enfermedad neoplásica son los anticuerpos anti-TIF1 gamma y los anticuerpos anti-NXP2. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Entonces, para hacer ese abordaje y seleccionar la estrategia, hay muchos esquemas o muchos algoritmos diagnósticos tratando de buscar una neoplasia asociada. Esta es solamente una propuesta que está escrita en la literatura, en el cual se trata de clasificar a los pacientes de acuerdo a las características clínicas, a los anticuerpos y al fenotipo pues, de presentación de la miopatía. Cuando un paciente tiene alto riesgo, por ejemplo, un paciente que solamente tiene un TIF1 gamma o un paciente que tiene dos categorías de alto riesgo como ser mayor de 45 años, de sexo masculino o que tenga una dermatomiositis, se plantea que al ser alto riesgo debe hacerse una búsqueda exhaustiva de una neoplasia asociada en el cual incluso se sugiere la realización de un estudio avanzado con el uso de PET y además el uso de estudios endoscópicos y de estudios de imagen como la tomografía en ausencia del PET, pero que estos estudios o este abordaje debe ser anual hasta los 3 años después de la aparición de los síntomas. Respecto a los pacientes que tienen una categoría moderada, por ejemplo, un paciente que no tenga un TIF1 gamma, pero que puede tener un NXP2 o que pueda tener el sexo masculino mayor de 45 años, como lo había mencionado, esos pacientes son de un riesgo moderado y eventualmente deben estudiarse con imagen de tomografía. Se sugiere pues que se haga una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y que se hagan los marcadores tumorales y un seguimiento pues acorde al sexo y a la edad. Y en los pacientes de bajo riesgo, los cuales pues que tienen marcadores de moderado o bajo riesgo,
En este caso, lo que se sugiere es que de acuerdo al sexo y edad se realice un examen médico general, se haga radiografía de tórax, que se haga hemograma, que se busque pues sangre oculta en heces y además de eso se haga la valoración de su función hepática y renal. Y esto pues debe ser acorde pues a la epidemiología y a la edad de este paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuando con la evolución de la paciente, ya vimos que reumatología pues sospechó la dermatomiositis, solicitó el perfil, el panel de autoanticuerpos de dermatomiositis y el 8, o sea, el otro día, llega el resultado del panel, el cual fue positivo para anti-MDA. Este es pues como dan el resultado del panel en la institución, entonces vemos que reportan un MDA5 positivo alto y un RO52 positivo alto, y veamos pues todos los anticuerpos que mide este panel, incluyendo los que ya nos habló el doctor de dermatología, el MI, el TIF1 gamma, incluye pues el perfil de antisintetasa. Entonces vemos en este caso cómo confirma pues la sospecha diagnóstica que se podía hacer con base en los hallazgos clínicos de la paciente. Le realizan otros estudios, dentro de ellos una colangioresonancia por la elevación sobre todo de la fosfatasa y de la GGT, la cual reporta que no hay dilatación de la vía biliar y reporta pues el compromiso del espacio aéreo pulmonar bilateral. El 17 se realiza un Holter que reporta ritmo sinusal, pero con episodios de fibrilación auricular, aumento del automatismo atrial y automatismo ventricular y una repolarización anormal. En la paciente entonces el 10 inicia con desaturación progresiva con una PAFI de 150, requiere máscara de no reinhalación, se vuelve taquipnéica progresivamente y requiere ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El 11 en la unidad de cuidados intensivos le realizan un panel respiratorio en esputo, sospechando que la causa del compromiso pulmonar fuera nuevamente infeccioso, solicitan valoración por infectología. Reumatología, que había ordenado pues el rituximab no fue aprobado para la paciente, entonces reumatología define, en vez del rituximab pues ya le habían puesto la ciclofosfamida y también el esteroide, define inicio pues de micofenolato 1.5 gramos. Luego el 14 es valorada por infectología, quienes inician linezolid con base en el aislamiento de Staphylococcus aureus, que había crecido pues en el cultivo de esputo, en el panel respiratorio de esputo, y considera que en lo posible la paciente debería ser llevada a una fibrobroncoscopia para descartar etiología infecciosa. La paciente en la UCI desarrolla una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que se logra controlar, pero le inician pues cánula nasal de alto flujo intercalada con ventilación mecánica no invasiva. El 21, ante la tolerancia del micofenolato, se aumenta la dosis del micofenolato, digamos que en estos días tuvo una evolución muy estacionaria, se mantuvo con unas saturaciones aceptables, tanto que el 24 la paciente se le logra desmontar el Venturi, pero cuando se pone el Venturi y empieza con accesos de tos, tiene periodos de desaturación, pero digamos que se mantuvo más o menos estable y le realizaron durante esa estancia pues en la UCI una nueva tomografía de control el 29 de julio. Vemos pues también el compromiso subpleural. Y en esta tomografía sí podemos ver cómo en las bases ha aumentado francamente el compromiso, con consolidaciones que son más evidentes, con broncograma aéreo, con un compromiso que es mucho más difuso e importante que en las tomografías previas. Digamos pues que esto todo ha ocurrido en un lapso más o menos de un mes. En esta oportunidad el radiólogo lee con aumento de la atenuación del parénquima, con vidrio esmerilado bilateral y con consolidaciones a los segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores de mayor dimensión comparado con el estudio previo. El mismo enfisema que ya nos han reportado y el nódulo que reportaban pues en los estudios previos. Entonces, como les dije, desde el 24 se logró pues mantener a la paciente con un Venturi a pesar de que se desaturaba por momentos, pero estuvo estable, tanto que el 30 reingresó a pisos. El problema es que en pisos persistía con fiebre todo el tiempo, y el 31 nuevamente se desaturó tanto que requirió reingreso a UCI. Iniciaron nuevamente una cálula nasal de alto flujo, pues iban a intentar hacer la fibrobroncoscopia, pero definieron que no, porque probablemente no le iba a tolerar y había afirmado el disentimiento de intubación orotraqueal. Se solicita nueva valoración por infectología, quien lo valora el 1 de agosto. Infectología inicia empíricamente trimethoprim considerando
un neumocistis y considerando que el paciente ya estaba pues inmunosuprimido por los medicamentos administrados en los días previos. El 2, la paciente empieza pues con más requerimiento, necesita ventilación mecánica no invasiva con cánula nasal de alto flujo y a pesar pues de estas medidas tenía una saturación limítrofe, inicia con delirium, inicia pues los intensivistas con sedación, se rotula como no RCP y finalmente el 3 tiene una saturación de 80% a pesar de las medidas máximas, teniendo en cuenta el desentimiento de intubación, se activa el código lila y la paciente muere a las 12 del día. Este es el resumen de los estudios microbiológicos de la paciente. Entonces, si ven, le hicieron varios estudios, los hemocultivos fueron negativos, influenza al ingreso fue negativo, le hicieron una PCR y un antígeno de COVID que fueron negativos, le hicieron baciloscopias seriadas negativas, nuevamente hemocultivos negativos. Este es el panel que habíamos visto donde creció el Staphylococcus aureus, pero el resto pues de microorganismos del panel fueron negativos. El cultivo de micobacterias, pues que salió obviamente a los 42 días, fue negativo. Los hisopados rectales que hacen en las UCI inicialmente fueron negativos, luego pues tuvo un E. coli positivo para KPC. Los hemocultivos de control luego fueron negativos y casi que al final de la enfermedad, cuando ya estaba con mayor requerimiento pues de medidas de ventilación mecánica no invasiva, le repitieron el antígeno de COVID, la PCR de COVID y también fue negativa. Entonces, en general, todos sus estudios microbiológicos fueron básicamente negativos. Y para acabar, pues como para hacer un resumen de lo que realmente ocurrió en la paciente, es la miositis por anti-MDA5. Entonces tenemos dentro de lo que nos dijo el doctor de reumatología, el espectro de las miopatías inflamatorias. Cada vez se han descrito más anticuerpos para los cuales hay, digamos, una caracterización distinta que permite hacer un enfoque como diferencial y no agrupar a todos los pacientes en simplemente tener una miopatía inflamatoria, sino permitir que se pueda hacer como esa diferenciación y solicitar el panel para poder hacer un tratamiento que probablemente en el futuro sea muy diferencial entre el tipo de autoanticuerpos. Y vemos como el MDA5 específicamente se encuentra como en la mezcla de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar y los pacientes que tienen enfermedad de la piel. Vemos que los que tienen enfermedad de la piel, es decir, de la dermatomiositis, probablemente los otros no tengan tanto compromiso pulmonar como el MDA5 y el antisintetata, que digamos siempre es el que hemos tenido en cuenta para las enfermedades intersticiales pulmonares, no tiene tanto compromiso en piel. Entonces, cada cosa nos puede ayudar a diferenciar qué tipo de autoanticuerpos se está presentando en ese paciente. En el anti-MD5, pues la enfermedad por anti-MDA5 es una enfermedad que es heterogénea, tiene unas manifestaciones sistémicas, pero pueden ser diversas, como ya vamos a ver, y se ha considerado que se presenta entre el 7 y el 25% de los pacientes adultos con dermatomiositis. Se ha reportado sobre todo en más africanos, pero realmente hay reportes tanto en caucásicos como en chinos, japoneses. Usualmente presenta un rash típico más unos hallazgos más específicos de la enfermedad y es una enfermedad que se ha relacionado con mayor mortalidad. Entonces, en la historia de esta enfermedad, inicialmente en el 90 hubo reportes japoneses de una dermatomiositis clínicamente amiopática con compromiso pulmonar con desenlaces malos, pero en ese entonces, digamos, no había una caracterización pues sobre qué era lo que pasaba en esta enfermedad. En el 2005, Sato descubrió un anticuerpo contra un péptido de 140 kilodaltos en estos pacientes con la dermatomiositis clínicamente amiopática, y luego en el 2009 fue que se realizó como ese hallazgo de que realmente este polipéptido contra el que iban dirigidos los autoanticuerpos era el MDA5. Y desde entonces se han venido describiendo con mayor frecuencia esta enfermedad y sus características clínicas, y en el 2011 se reportó que podía ser una enfermedad similar a artritis reumatoide o una antisintetasa, y se han ido pues describiendo en diferentes cortes en el mundo como las manifestaciones en cada sitio, y finalmente desde el 2014 es que se empezó a hablar como de unos clústeres o de unos subgrupos dentro de la dermatomiositis anti-MDA5 que nos permiten hacer una diferenciación clínica y del pronóstico, que como vamos a ver son el compromiso pulmonar, el compromiso dermorreumatológico y el compromiso por vasculopatía. Entonces, esta gráfica que nos muestran es cómo dentro de las cosas que se han ido reportando a través de los años, vemos que en algunas localizaciones la enfermedad es más frecuente. Entonces, los pacientes con dermatomiositis, cuáles tenían el perfil específico de anti-MDA. Y vemos, por ejemplo, cómo en los asiáticos, que son los que han tenido cierta tendencia a reportar un poco más esta enfermedad, de todas las dermatomiositis puede llegar a ser hasta el 24%. En cambio, en el resto de los países como América y Europa es más o menos del 10 al 15% del reporte de dermatomiositis. Y cuando uno mira, pues estos son como las series que han reportado, cuáles son algunas de las características, vemos que en general la prevalencia es variable,
tan baja como el 7% de todas las dermatomiositis, como el 70% en algún reporte de China, pero lo importante es mirar que en general la edad promedio de esta enfermedad es más o menos desde los 45, 55 años, que la verdad es la paciente está, digamos, en este rango de edad aproximadamente, y como vemos el compromiso es fundamentalmente en mujeres, entonces hasta el 88% de los pacientes pueden ser mujeres en esta enfermedad, como fue el caso de nuestra paciente. Dentro de la fisiopatología tenemos pues una suma de cosas como todas las enfermedades autoinmunes que favorecen que se presente una autoinmunidad sistémica. Entonces se han descrito pues como algunas variantes genéticas en algunos HLA, eso se ha descrito sobre todo en japoneses y en chinos, y a partir de esto pues se da como la predisposición, pero digamos que la teoría que ha estado como más fuerte es que probablemente sea una respuesta desencadenada por un virus. En los chinos se ha visto pues que alrededor de los ríos donde hay más Coxsackie se ha visto que hay más prevalencia de la enfermedad, y lo que se cree es que el virus que entra a la célula, digamos que ese ARN de doble cadena es, digamos, detectado por el MDA, que es el factor pues, de diferenciación de melanoma 5, que es un gen inducible por el ácido retinoico, y digamos que cuando el gen detecta ese RNA de doble cadena del virus, va a favorecer pues, que se activen unas proteínas que lo que van a hacer es reclutar quinasas, y esas quinasas lo que van a hacer es fosforilar los factores de transcripción 3 y 7 que se van a ir al núcleo y van a favorecer que todo este proceso desencadene una respuesta de interferón tipo 1. Cuando se desencadena la respuesta de interferón tipo 1, entonces se van a favorecer la producción de algunas moléculas inflamatorias, como las interleuquinas 1, 6, 18, que van a activar los macrófagos y los linfocitos y se va a liberar TNF-alfa. Digamos que esta respuesta va a generar que en la célula se genere una lisis, y con la lisis una liberación de esa proteína MDA, y que entonces sea reconocida por las células presentadoras de antígeno, y las células se vayan pues como a hacer todo el proceso de presentación antigénica en las células T y también en las células B. Eso va a hacer entonces que las células B produzcan a los anticuerpos específicos contra el MDA, y que además hayan pues linfocitos T activados también. Lo que se cree entonces, porque eso no está del todo claro, como tampoco está claro en qué tejidos hay más MDA que en otros tejidos, probablemente esté en muchos tejidos, lo que se cree es que el autoanticuerpo se puede pegar en la superficie de las células que tienen sobreexpresión de MDA que se ha translocado a la superficie, y se induce más producción de interferón y se induce, digamos, más daño celular y más reclutamiento de células inflamatorias, entonces se vuelve como un círculo vicioso. Además pueden generar pues, complejos inmunes circulantes que pueden depositarse y causar daño en los órganos, o que haya una unión directa de manera intracelular del autoanticuerpo contra el MDA que está, digamos, en el citoplasma de las células. Estos son pues como algunas postulaciones de lo que puede ocurrir. Finalmente todo eso va a llevar a que haya una autoinmunidad sistémica en esta enfermedad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el pulmón y la piel son como los más afectados? Entonces también es una hipótesis, pues eso no está confirmado completamente, pero se sabe que como todo el proceso desencadena la liberación de interferón tipo 1, entonces esto va a generar en las células endoteliales un daño. Primero va a generar que se liberen algunos factores, pues algunas quimioquinas que van a generar como reclutamiento de linfocitos TCD8, que en los queratinocitos van a causar la muerte, y por eso las manifestaciones en piel, pero además en las células endoteliales se va a inducir una liberación de factores procoagulantes como la endotelina y la trombomodulina, que finalmente van a generar vasoconstricción y una trombosis, una cascada de coagulación que va a llevar a las úlceras cutáneas. Y en el pulmón también, gracias al daño endotelial, entonces se van a liberar algunas quimoquinas que en este caso van a reclutar macrófagos, que son sobre todo tipo 2, que van a producir, digamos, una activación de las demás células de la respuesta inmune, pero además, principalmente como en las enfermedades intersticiales, van a generar una liberación de factor de crecimiento transformante beta, que recluta más macrófagos y que recluta fibroblastos, y finalmente se va a ir generando una fibrosis pulmonar, que en este caso, como vimos, usualmente es como alveolar lo que se produce. En la clínica de esta enfermedad tenemos varias manifestaciones. Dentro de los síntomas sistémicos, que pueden ser hasta el 30 al 40%, tenemos fiebre, fatiga, síndrome constitucional. Dentro de los síntomas articulares puede ser digamos, unas artralgias, unas artritis simétricas, bilaterales, son usualmente de articulaciones que son pequeñas y de muñecas y tobillos. Se dice pues por eso que es similar como al perfil de AR, pero realmente cuando se valoran como estas enfermedades radiológicamente se ha visto que es infrecuente que en esta enfermedad específicamente se presenten erosiones, y eso podría ser el diagnóstico pues diferencial. En el pulmón, como vimos, el compromiso puede ser importante
Entonces se puede presentar desde el 60 al 100% de los pacientes con una dermatomiositis MDA5 y la presentación clínica puede ser con disnea, hipoxemia, tos o intolerancia al ejercicio. El 40% de los pacientes que tienen compromiso pulmonar van a presentar un compromiso pulmonar rápidamente progresivo y esto, aunque se mencionan todos los textos, realmente no tiene una definición estandarizada de qué se considera pues como compromiso rápidamente progresivo. Lo que dicen en algunos textos es que es un empeoramiento radiológico o de síntomas o a veces incluso de pruebas de función pulmonar en los 3 meses del inicio de síntomas, pero uno puede encontrar incluso hasta 6 meses pues como la definición. Y es importante tener en cuenta que en el 15% de los pacientes con esta enfermedad se puede presentar neumomediastina. En cuanto al músculo, como vimos, es una enfermedad que se ha descrito como una miopatía que usualmente es clínicamente amiopática o al menos hipomiopática, es decir, o que no tiene muchas manifestaciones en músculo o que tiene manifestaciones de elevación de enzimas, pero no una clínica franca de debilidad muscular. Pero también hay casos en los que los pacientes tienen debilidad proximal y se pueden presentar hasta en el 30% de los pacientes. La miositis por biopsia en general es más o menos del 55% y la CPK elevada es del 41%. Pero como vamos a ver en una diapositiva más adelante, esto depende del tipo, pues como del clúster al que pertenezca el paciente. Hay algunos que van a presentar una miositis más importante o más evidente clínicamente y algunos van a presentar unos, digamos, unos hallazgos más subclínicos. Y como ya nos habían manifestado, entonces la malignidad se presenta solo en 4 al 6% de los pacientes, entonces se considera, digamos, una enfermedad para bajo riesgo pues, de relacionarse con malignidad. En cuanto a las manifestaciones cutáneas que probablemente ayuden bastante al diagnóstico, tenemos pues las manifestaciones como típicas de la dermatomiositis en general, que son el eritema nerviotropo, que pueden ver acá, el signo de la B, o también el signo del chal, pues que no está, pero que es más lateral, y las pápulas o el signo de Gottron, que se puede presentar en las regiones dorsales de las articulaciones de las manos. También pues en los codos, por ejemplo. Y ya cuando pensamos en un anti-MDA5, hay que ir a buscar unas manifestaciones que tal vez son un poco más específicas de la enfermedad y que le pueden hacer a uno ayudar a hacer el diagnóstico sin tener todavía pues el resultado del perfil de autoanticuerpos. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo esta paciente tiene muchas pápulas palmares, pero están en este caso pues ulceradas, probablemente son dolorosas, también se han descrito en los pulpejos de los dedos las úlceras y en este caso vemos un paciente que tiene una hiperkeratosis como lateral, podría parecerse a unas manos de mecánico, pero este paciente tiene una pápula y también, aunque está, pues, se ve muy pequeña, tiene acá dos úlceras que son como ensacabocados, que también pueden ser típicas de la enfermedad anti-MDA. Y aquí vemos cómo hay unas ulceraciones que se presentan muchas veces en los signos, pues en las localizaciones del signo o las pápulas de Gottron. Aquí vemos en los dedos, en un codo, y también se ha descrito que pueden presentar ulceración, sobre todo periungueal. Otras manifestaciones son las aftas en la boca que pueden presentarse en diferentes localizaciones, algunas pápulas que pueden tener tendencia a ulcerarse en las orejas, sobre todo en el hélix y en el antihélix. Y aquí vemos como la manifestación típica, que es muy similar a la que tenía la paciente, de las pápulas de Gottron ulceradas pues en ambas manos. Otros hallazgos son el eritema y el engrosamiento pues como periungueal, la alopecia, y estos pacientes también pueden tener fenómeno de Raynaud. Entonces, si uno piensa, también se parecen un poco, pues pueden, digamos, hacerse el diagnóstico diferencial con el antisintetasa, porque pueden tener artritis, síntomas pues como Raynaud, e incluso pueden tener como tal unas manos de mecánico estos pacientes. En el 2020 pues salió este artículo en donde tienen en cuenta 121 pacientes y ellos querían hacer como esa diferenciación en clústeres, como mirar si habían como diferentes subgrupos de esta enfermedad en los pacientes, y entonces en este estudio describen pues como 3 subgrupos o 3 clústeres, como le dicen ellos. En el clúster 1 vamos a tener que son pacientes que tienen con alta frecuencia lesiones en piel y con muy alta frecuencia, en 73%, manos de mecánicos. En el grupo 3, por ejemplo, a diferencia, son pacientes que presentan hasta en el 80% fenómeno de Raynaud, hasta en el 77% úlceras en la piel y hasta en el 31% necrosis digital. Y en el clúster 2, en las manifestaciones, vemos que la mayoría tiene artritis o artralgias. En cuanto a las manifestaciones musculares, como podemos ver acá, si uno mira en realidad cuántos tienen debilidad proximal, es baja, excepto en el clúster 3, que son pacientes que van a tener clínicamente una manifestación más importante de debilidad. Pero si uno mira, por ejemplo, en la biopsia, es similar en los 3, y los 3 alrededor del 50% van a presentar miositis evidente en la biopsia,
Y en cuanto a las enzimas musculares elevadas, por ejemplo las EPK, entonces es frecuente encontrarlo tanto en el clúster 1 como en el clúster 3, a pesar de que en el clúster 1 probablemente clínicamente no sea tan evidente la debilidad muscular, pero sí se pueden ver elevadas en ambos grupos. Y las manifestaciones pulmonares pues son francamente diferenciales, y en el clúster 1 pues en este caso se reportó 100% de manifestación de disnea, 100% de enfermedad intersticial y una rápidamente progresiva en una alta cantidad de pacientes, en este caso en el 93%. Y en cuanto al pronóstico, entonces estos clústeres son importantes es porque nos van a determinar el pronóstico y probablemente un tratamiento diferencial, y es que en el clúster 1 la muerte a los 3 meses pone el 80%, es decir, tener compromiso pulmonar en clúster 1 es un factor de muy mal pronóstico. El clúster 3 va a presentar muerte solo en el 4% de los pacientes, en cambio en el clúster 2 les va mejor, y la malignidad es similar en los tres grupos, menos del 7% pues en los tres grupos. Entonces, en resumen de estos clústeres que digamos que nos presentan en estos pacientes, tenemos el 1, que es el 18%, que son manifestaciones pulmonares con enfermedad rápidamente progresiva, manos de mecánico, admisión a UCI y una alta mortalidad. El grupo 2, que es fundamentalmente reumatológico, algunos le dicen dermatorreumatológico, que es predominio de artritis, poca enfermedad intersticial y es un buen pronóstico. Y este sería como el intermedio, que se presenta el 26% y se ha denominado vasculopático, que son el fenómeno de Raynaud, las úlceras en la piel, la calcinosis, más miopatía evidente clínicamente, y tienen un pronóstico que es intermedio. Con el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, entonces, se debería sospechar cuando hay lesiones en piel con síntomas respiratorios y o artritis, incluso en ausencia pues, de manifestaciones musculares, pero también se debe sospechar si hay debilidad, Raynaud o úlceras cutáneas. Y hablando específicamente de las neumonías intersticiales, pues como se presenta tan frecuentemente con un patrón de neumonía organizativa, así que debería incluirse siempre dentro del diferencial de estas enfermedades, y no solo quedarnos pensando siempre en infecciones, que probablemente sea muy frecuente, pero pues la neumonía organizativa puede ser secundaria a una anti-MA5 que tenga incluso pocas manifestaciones en otros sistemas. El diagnóstico entonces se hará con el panel pues, de autoanticuerpos que ya está disponible cada vez con mayor frecuencia y ya es pues, más fácil, digamos, de solicitar, pero lo que se ha descrito es que los pacientes pueden tener un patrón de ANA positivo por inmunofluorescencia, que podría ser citoplasmático granular, también han descrito nuclear granular, pero se han descrito también muchos patrones no específicos, y esto se puede presentar hasta en el 30-50% de los pacientes. En nuestra paciente, por ejemplo, fue negativo pues, este resultado. Y el anti-MDA usualmente antes se hacía por inmunoprecipitación, por eso digamos un examen mucho más dispendioso. Ahora se hace usualmente por ELISA, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Y algo importante que quería como mencionarles es el anti-RO52, y es que usualmente está presente también positivo en el anti-MA hasta en el 60% de los casos, y es un predictor de que el paciente tenga enfermedad pulmonar intersticial y vasculopatía, y en esta paciente pues esto es lo que ocurrió y fue positivo el anti-RO52. En el diagnóstico entonces también hay que buscar siempre enfermedad pulmonar en estos pacientes para no hacer el diferencial. Usualmente en casi todos los reportes y las series de casos hablan más de la tomografía, de los patrones en tomografía, y poco se mencionan las pruebas de función pulmonar. En algunos sí las mencionan, pero no es algo que uno pues encuentre siempre que lee pues como los reportes de esta enfermedad. Y lo que más se ha asociado es a vidrio esmerilado, engrosamiento interlobular y broncovascular y opacidades lineares, como tenía pues la paciente, y algunos reportan que un patrón correspondiente de neumonía en organización hasta en el 80% de los casos, es decir, es muy alto el patrón de neumonía en organización. Y en las pruebas de función pulmonar, lo que se ha reportado es lo que se esperaría pues, para una enfermedad intersticial, que sería el patrón restrictivo con el DLCO bajo, y que probablemente en los que no tengan un compromiso rápidamente progresivo pueda servir para hacer más adelante el diagnóstico y el tratamiento. Pero digamos que como esto es una enfermedad que todavía está en descripción, todavía no es como que haya una recomendación universal sobre qué se debe hacer y cómo se debe hacer el seguimiento, pero son cosas que se deben tener en cuenta también, porque como precisamente está en descripción, todos tenemos que ir aprendiendo de las manifestaciones de esta enfermedad. Los biomarcadores de gravedad se han reportado varios, algunos son la ferritina elevada, como tenía nuestra paciente, una disfunción hepática desproporcional, incluso manifiestan que cuando hay una GGT y una FA elevadas, pues les va peor a estos pacientes como a nuestra paciente, y una elevación de la PCR también se ha asociado con un peor pronóstico. Y eso es lo que reportan algunos textos pues, de cómo sería el patrón tomográfico y la evolución de los síntomas respiratorios. Entonces, normalmente es un inicio agudo o subagudo, usualmente rápidamente progresivo, que puede ser difuso, pero predomina en los lóbulos inferiores, y que puede ser peribroncovascular,
digamos, con diseminación o que se vea pues también hacia la pleura, con distribución parcheada, con vidrio esmerilado y consolidación. Y finalmente sobre el tratamiento todavía está en construcción precisamente porque es una enfermedad más o menos reciente y que, pues, que no tiene múltiples, digamos, estudios, más bien son las experiencias de los centros más importantes que reportan estos pacientes. En el 2020, estas gráficas del 2020 dan unas recomendaciones sobre cómo manejar los pacientes con anti-MDA, con enfermedad pulmonar, y en el 2022 sale una revisión sistemática del metaanálisis tratando de hacer pues como una revisión de todo lo que se ha publicado para ver si hay algunos medicamentos que tengan más evidencia que otros. Y digamos que reportan más o menos lo mismo que tenemos acá, y es que inicialmente se prefiere la terapia combinada en estos pacientes, y de entrada lo más frecuente es que se recomiende darles esteroides con ciclosporina o tacrolimus y ciclofosfamida como una terapia triple, aunque no está del todo claro que dar 3 sea mejor que dar 2, pero es lo que más se ha reportado y lo que tal vez más beneficio ha mostrado en los estudios. Si hay algún motivo por el que no se puedan usar los antagonistas de calcineurina, entonces usted puede cambiar y dar el glucocorticoide y la ciclofosfamida con o sin micofenolato, con o sin rituximab. Hay algunos grupos que usan más rituximab, otros grupos usan más micofenolato, eso puede variar un poco. Y cuando se considera enfermedad refractaria a tratamiento, es decir, que no ha respondido a este tratamiento, se han propuesto varias cosas, pero estas sí tienen, digamos, una calidad de la evidencia que es mucho más mala, y es que usted le pueda adicionar algún otro inmunosupresor, y cada vez hay más estudios, pues por ejemplo con rituximab y tofacitinib. O lo otro que usted puede hacer es dar hemoperfusión con polymyxina. Tiene una evidencia, la verdad, que es muy mala. La plasmaferesis tiene una evidencia escasa, pero ha mostrado ciertos resultados a favor. Y las inmunoglobulinas también tienen algunos estudios a favor. Lo otro es que usted puede poner el paciente en ECMO, sobre todo en pacientes pues, que usted considera que van a ser llevados a trasplante pulmonar, mientras pues, se hace como todo el proceso para poder realizar el trasplante finalmente. Y como conclusiones, entonces tenemos que en compromiso pulmonar y piel siempre se debe pensar en dermatomiositis, que el compromiso muscular puede ser subclínico o estar ausente, y eso no nos debe, digamos, descartar el diagnóstico, que es importante solicitar el panel de autoanticuerpos y cada vez está más disponible, por eso lo podemos hacer y nos da pues una ayuda muy grande en el diagnóstico de estos pacientes. El inicio del tratamiento temprano es importante, sobre todo en anti-MDA que tiene una alta mortalidad, pero realmente aún faltan más estudios para mejor caracterización y elección de tratamiento apropiado. Y eso era todo. Muchas gracias. Creo que hay unas preguntas. No sé si hay alguien levantando la mano que quiera hablar. Sí, profe. No sé si hay que activarles el micrófono. Esperen, yo me fijo. Hola Juli, buenas tardes. ¿Aló? Hola, doctor. Listo. Juli, no, te quería preguntar, ¿finalmente supieron este paciente de qué falleció? Porque todo parece mostrar como si, o sea, la evolución del paciente es como si hubiera tenido una enfermedad infecciosa concomitante con el trastorno inmunológico de base y que finalmente pues se hizo un tratamiento inicialmente con antibióticos, ampicilina, sulbactam, piptazo, después linezolid, por la dificultad que se tuvo pues con lo de la intubación, pero finalmente parece ser que la enfermedad reumatológica venía en tratamiento y estaba aparentemente controlada, pero la mató una enfermedad infecciosa que no se determinó la causa, porque está muy bien, hay que pensar en la dermatomiositis cuando tú ves compromiso pulmonar y compromiso en piel, pero hay otras enfermedades infecciosas que también dan este patrón y sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, es con frecuencia podemos ver casos de nocardia, casos de histoplasma y de tuberculosis que dan también este patrón tanto clínico como radiológico que presentó la paciente. Entonces no sé si pudieron de pronto tomar muestras post-mortem, hacer una necropsia o algo que nos aclarara un poquito finalmente qué llevó a la muerte a esta paciente.
Profe, no se hizo, pues hubiera sido muy interesante porque sí queda la duda realmente si hubo alguna infección que no se, pues, que no se encontró. Lo que pasa es que también cuando uno lee realmente los pacientes con enfermedad intersticial asociada a anti-MDA, incluso a pesar de que les dan triple terapia, que les ponen plasmaféresis, que les ponen inmunoglobulina, les va tan mal que uno podría decir que también hubiera sido, a pesar de toda esa inmunosupresión, la evolución que más o menos han tenido en las grandes series estos pacientes. Entonces es muy difícil saber si fue puramente la enfermedad intersticial o si probablemente también tuvo alguna otra infección concomitante pues que le favoreciera este desenlace, pero post-mortem no se hizo ningún estudio. Bueno, porque la evolución clínica y radiológica sugiere algún tipo de infección que pudo afectar de las que ya te acabo de mencionar. Y yo creo que un mensaje importante para dejar como coloquio después de este caso tan interesante es que cuando usted tenga un paciente inmunosuprimido o con sospecha de inmunosupresión, es muy importante hacer estudios invasivos desde el ingreso rápidamente. Yo veo que lo primero que corrieron a hacer fue a ponerle ampicilina sulbactam porque sospechaban una infección pulmonar y eso no está mal, pero considerar previo al inicio de los antibióticos hacer un lavado broncoalveolar lo más rápido posible o un esputo inducido, utilizar la biología molecular que tenemos disponible hoy en día para acercarse al diagnóstico infeccioso rápidamente, porque estos pacientes se sobreinfectan, si es que ya no vienen sobreinfectados, se sobreinfectan rápidamente cuando son inmunosuprimidos. Claro que sí, profe. Creo que alguien más que quiere hablar. Pueden hablar, pueden activar el micrófono ustedes, yo creo. Hay alguien levantando la mano, no sé si hay que darle como, no sé si hay que volverlo panelista o si puede hablar simplemente abriendo el micrófono. Yo ya le di todos los permisos. Yo creo que se tuvo que haber equivocado porque no activa el micrófono. Pues Sí, hay aquí varios, Juliana González por el enlace. Entonces, es que sí, pero no sé quién dijo, yo creo que fue algún reuma que escribió en el chat. La paciente tuvo una evolución típica. Hola. Eso, ahora sí. Ahora sí se escuchó. ¿Quién iba a hablar? Hola, Hola, es que tengo aquí un problema profe, pero ya se con... le escucha. Bueno, entonces, aquí la sospecha de una enfermedad infecciosa concomitante es muy baja. La paciente tiene un cuadro clínico típico de un clúster pulmonar rápidamente progresivo por anti-MDA5. Clínicamente, serológicamente, imagenológicamente, es típico de anti-MDA5. A pesar de todos los estudios microbiológicos que se hicieron, no se aisló ningún microorganismo que convincentemente nos hiciera pensar en una infección concomitante. Esta enfermedad tiene una alta mortalidad precisamente por ese compromiso pulmonar. Entonces, frente a la claridad clínica y la evolución de la paciente tan típica, no hay que buscar culpables donde hay una evidencia clara de qué es lo que está pasando con la paciente. Entonces, quería mencionar como mensajes adicionales, es que ya en los hospitales de alta... Creo que hasta ahí escuchamos. Profe, algo pasó. O no sé si soy solo yo. Hola, bueno, Ah, ahí sí, que estamos escuchamos hasta los hospitales. terribles de señal. Que lo que quería decir es que ya tenemos disponibles, como tú mencionabas, en los hospitales de alta complejidad de la ciudad y en el país,
la posibilidad de solicitar y tener en 1 a 3 días el resultado de panel de anticuerpos específicos y asociados a miopatías. Entonces, todos los pacientes con dermatomiositis, dentro del estudio, la clasificación actual del riesgo de asociación con neoplasia, deberían tener un panel de estos anticuerpos y deberíamos hacerlo. Siempre que no tengan anti-MDA5 con manifestaciones pulmonares que estén empeorando clínica o imagenológicamente, hay que asumir que tienen compromiso rápidamente progresivo y hay que darle triple terapia. Parece que la combinación puede impactar un poco en la mortalidad. Entonces hay que ser agresivos con las estrategias de inmunosupresión porque los pacientes se mueren por esta enfermedad, como vos mostraste. Entonces hay que detectarla rápidamente y empezarle rápidamente tratamiento con lo poco que sabemos ahora que puede impactar en los desenlaces, aunque siguen siendo pues como muy desfavorables en este clúster de pacientes. Muchas gracias, profe. No sé si alguien más va a hablar o terminamos la reunión. No, lo único es que yo no estoy diciendo que la paciente no se murió de la enfermedad reumatológica de base, simplemente que no se agotaron todas las pruebas diagnósticas que había para poder descartar finalmente el compromiso pulmonar. Puede ser que, como dice el doctor, finalmente haya sido el patrón patognomónico, pero cada vez más yo me voy dando cuenta con los años que nada es patognomónico y que existen patrones radiológicos y patrones semiológicos y clínicos similares, sobre todo con las enfermedades infecciosas que son tan frecuentes en nuestro medio y que muchas veces sobreinfectan pacientes inmunosuprimidos. De manera que si la paciente finalmente falleció por la enfermedad reumatológica de base y que la evolución es patognomónica y que es muy claro el cuadro clínico, perfecto. Yo lo que no quiero es que piensen que simplemente pudo haber sido eso y que no se debió haber hecho un esfuerzo más grande, que desafortunadamente por el riesgo de intubación que la paciente no permitió, no se pudo ahondar, pero en esta paciente se pudo haber hecho un lavado broncoalveolar, una biopsia pulmonar, una biopsia de pleura, que aclararan definitivamente si existía o no una enfermedad infecciosa concomitante o si finalmente, como dice el doctor, es solamente el compromiso de la enfermedad reumatológica afectando el pulmón causando una neumonía necrosante.